Era un modelo para todos los niños de Nazaret, que lo querían bien y se guardaban mucho de disgustarle. Los padres solían decir cuando sus criaturas se portaban mal: ¿qué diría el hijo de José cuando sepa tu comportamiento? ¿Querrás darle un disgusto? A veces llevaban a sus hijos delante de Jesús para reprenderlos, pidiéndole que les dijera que no hicieran esto o aquello. Jesús recibía estas quejas con simplicidad infantil y lleno de benevolencia les decía lo que debían hacer. A veces rezaba con ellos, solicitando a Dios fuerza para corregirse. Los persuadía a que se mejorasen y pidiesen perdón a sus padres, reconociendo sus faltas. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Capítulo 102. Un ángel avisa a la Sagrada Familia que abandone Egipto. He visto que la Sagrada Familia abandonaba su residencia en Egipto. Aunque Herodes había muerto hacía mucho tiempo, no pudieron regresar antes porque subsistía el peligro. La estadía en Egipto se le hacía a José insoportable porque sus habitantes practicaban la más horrible idolatría. Sacrificaban a los niños deformes y cuando sacrificaban a los mejores, creían hacer una obra más meritoria. Su culto estaba lleno de impurezas y los mismos judíos se contagiaban, pues tenían un templo que decían ser como el de Salomón, aunque era una ridícula vanidad. Poseían una imitación del Arca de la Alianza y en ella conservaban figuras obscenas, y se dedicaban a las prácticas abominables del culto idolátrico. No cantaban ya los salmos, hasta que José estableció un orden perfecto en esta comunidad de Matarea. El sacerdote egipcio que habló en favor de la Sagrada Familia en la vecina ciudad de Heliópolis, donde cayeron los ídolos, se había establecido allí con varias personas, reuniéndose a la comunidad judía. Se veía a San José ocupado en su carpintería, y cuando llegaba la hora de dejar el trabajo, estaba triste, pues no le daban el salario y no tenía nada que llevar a su casa, donde se sufría grandes privaciones. Afligido por estas preocupaciones, José se hincó de rodillas en el campo y expuso a Dios su necesidad, rogándole que acudiera en su ayuda. He visto que durante la noche se le apareció un ángel en sueños y le dijo que los que buscaban la muerte del niño ya no existían, que se levantara y preparase lo necesario para volver a la patria por los caminos más frecuentados. Le animó, asegurándole su protección para que nada temiera. José hizo conocer esta orden a María y al niño Jesús. Ellos, obedeciendo enseguida, hicieron los preparativos con la misma rapidez con que lo hicieron cuando debieron partir para Egipto. Cuando conocieron al día siguiente su designio de partir, muchas gentes se entristecieron por su salida y fueron a despedirse con regalos contenidos en pequeños vasos de corteza. Se veía que su aflicción era sincera. Entre ellos había algunos judíos, aunque la mayoría eran paganos convertidos. La mayor parte de los judíos que habitaban allí habían caído de tal modo en la idolatría que era casi imposible reconocerlos por israelitas. Algunos hubo que se alegraban de la partida de la Sagrada Familia, porque los consideraban magos que tenían por protectores espíritus maléficos muy poderosos. Entre las personas buenas vi algunas madres con sus hijos, que habían sido compañeros de juego del niño Jesús. Había una mujer distinguida que llevaba un pequeñuelo a quien llamaba el Hijo de María. Había deseado mucho tiempo tener hijos, y por las oraciones de María, había conseguido tener esa criatura a quien llamó Deodato. Ella se llamaba Mira. Vi que daba monedas al niño Jesús. Eran pequeños trozos triangulares amarillos, blancos y pardos. El niño Jesús, al recibirlos, miraba a su madre. Cuando José hubo cargado el asno con las cosas necesarias, se pusieron en camino acompañados por aquellos amigos. El asno era el mismo que había montado María al ir a Belén. Habían tenido también una burrita en la huida a Egipto.
pero José en sus apuros tuvo que venderla. Capítulo 103. Regreso de Egipto. Siguieron el camino que pasa por Heliópolis, desviándose un tanto hacia el mediodía, en dirección de la fuente que había brotado mediante la oración de María. Aquel lugar se encontraba ahora cubierto de tupida vegetación, y el arroyo corría en torno a un jardín cuadrado, rodeado de balsameros. Este sitio tenía una entrada y era tan grande como el picadero del duque de Diulmen. Había muchos frutales de pocos años, datileros, sicomoros y otros más, y los balsameros eran casi tan grandes como cepas de vid de mediano tamaño. José había hecho pequeños vasos con la corteza de los árboles, elegantes, bien pulidos y untados con pez. Con frecuencia hacía recipientes para diversos usos. Arrancó hojas parecidas a las del trébol, de los ramajes rojizos de los balsameros, y colgó de ellos los pequeños vasos de corteza para almacenar el bálsamo que destilaban los arbustos. Al llegar a este lugar se despidieron los acompañantes en forma tierna, y la Sagrada Familia permaneció allí varias horas. Vi a María lavando y secando ropa. Descansaron, llenaron sus recipientes y continuaron el viaje por las sendas más frecuentadas. Los vi varias veces en este camino donde no corrieron ningún peligro. El niño Jesús, María y José llevaban, para protegerse del sol, la corteza de una planta muy grande sobre la cabeza, sujeta bajo el mentón con un paño. Jesús llevaba vestidito pardo y calzado de corteza, fabricado por José, que le cubría la mitad de los pies. María llevaba sandalias. Con frecuencia los vi inquietarse porque el niño apenas podía andar mucho tiempo por la arena ardiente, y tenían que detenerse para sacarle la arenilla de sus zapatos. Otras veces lo hacían subir sobre el asnillo, para que no se cansara demasiado. Los vi atravesando varias ciudades, o pasando cerca de otras cuyo nombre no me acuerdo, excepto Rameses. Cruzaron un arroyo que habían atravesado al ir. Este arroyo iba del Mar Rojo al Nilo. José no quería volver a Nazaret, sino más bien establecerse en Belén, su patria, pero estaba inquieto porque supo que en Judea reinaba Arquelao, también cruel y malo. He visto que al llegar a Gaza permanecieron unos 3 meses. Había en Gaza muchos paganos. Finalmente un ángel ordenó a José que volviera a Nazaret, lo que hicieron de inmediato. Santa Ana vivía aún y sabía dónde habitaba la Sagrada Familia, como también lo sabían algunos parientes. El regreso de Egipto tuvo lugar el mes de septiembre. La edad de Jesús entonces era de 8 años menos 3 semanas. Capítulo 104. La Sagrada Familia en Nazaret. En la casa de Nazaret había 3 divisiones. La mayor y más arreglada era para María, a donde acudían José y Jesús para el rezo en común. Cuando rezaban lo hacían de pie con las manos cruzadas sobre el pecho, y oraban en voz alta. Los he visto a menudo rezar bajo la luz de una lámpara con varias mechas. En la pared había un candelero donde brillaba una luz. Fuera de estos casos, cada uno estaba en su propio compartimento. José trabajaba en su taller. Lo vi haciendo listones, tallando palos y cepillando maderas, o transportando tirantes. Jesús le ayudaba en esos trabajos. María estaba de ordinario ocupada en coser y tejer con palillos, sentada, con las piernas cruzadas y teniendo a su alcance un canastillo con utensilios de labor. Cada uno dormía en lugar aparte. El lecho consistía en mantas, que por la mañana eran enrolladas.
He visto a Jesús haciendo toda clase de trabajos para sus padres, en la casa y en la calle, ayudando a todo el que se encontrase necesitado, con benevolencia y gracia. Cuando no ayudaba a José, se entregaba a la oración y a la meditación. Era un modelo para todos los niños de Nazaret, que lo querían bien y se guardaban mucho de disgustarle. Los padres solían decir cuando sus criaturas se portaban mal: ¿qué dirá el hijo de José cuando sepa tu comportamiento? ¿Querrás darle un disgusto? A veces llevaban a sus hijos delante de Jesús para reprenderlos, pidiéndole que les dijera que no hicieran esto o aquello. Jesús recibía estas quejas con simplicidad infantil y lleno de benevolencia les decía lo que debían hacer. A veces rezaba con ellos, solicitando a Dios fuerza para corregirse. Los persuadía de que se mejorasen y pidiesen perdón a sus padres, reconociendo sus faltas. A una hora de distancia más o menos de Nazaret, hacia Séforis, había una aldea llamada Ofna, donde vivían en tiempos de Jesucristo los padres de Juan y de Santiago el Mayor. Estos niños se encontraban con frecuencia con Jesús hasta que sus padres se trasladaron a Betsaida, y estos se entregaron al oficio de pescadores. En Nazaret vivía una familia parienta de Joaquín, Esenia, con 4 hijos: Cleofás, Jacobo, Judas y Jafet, unos mayores y otros menores que Jesús. Estos también eran compañeros de infancia de Jesús, y sus padres solían juntarse con la Sagrada Familia cuando marchaban a las fiestas del templo de Jerusalén. Estos 4 hermanos fueron más tarde discípulos de Juan Bautista, y después de la muerte del precursor, pasaron a ser discípulos de Jesucristo. Cuando Andrés y Saturnino atravesaron el Jordán, permanecieron todo el día con Jesús, y más tarde fueron, como discípulos de Juan, a las bodas de Caná. Cleofás es el mismo que, en compañía de Lucas, tuvo la aparición de Jesús en Emaús. Estaba casado y vivía en Emaús. Su mujer se agregó más tarde a las santas mujeres de la comunidad cristiana. Cuando Jesús tuvo 8 años, fue por primera vez con sus padres a Jerusalén, y desde entonces iba año tras año a las festividades del templo. Jesús había despertado curiosidad desde su primera aparición en el templo, entre sus amigos y entre los escribas y fariseos del templo. Se hablaba entre los parientes y amigos de Jerusalén del niño tan prudente y piadoso hijo de José, llamándole admirable, tal como aquí entre nosotros se habla en las anuales peregrinaciones o en los encuentros de personas conocidas de este o aquel niño piadoso o modesto de alguna familia de campesinos. De este modo tenía Jesús, cuando a los 12 años se quedó en el templo, varios amigos y conocidos en Jerusalén, y no se extrañaron sus padres de no verlo al salir de Jerusalén, porque ya desde la primera hasta esta 5ª vez que iba al templo, siempre solía juntarse con los niños de otras familias que viajaban camino de Nazaret. Esta vez se separó Jesús de sus acompañantes al llegar al huerto de los Olivos, y ellos pensaron que lo hacía para juntarse con sus padres, que venían detrás. Jesús se dirigió a la parte de la ciudad que mira hacia Belén, y se fue a aquella posada donde se detuvo la Sagrada Familia cuando se dirigía al templo para la presentación. Sus padres creían que estaría con los que iban a Nazaret, y estos pensaron que se apartaba de ellos para juntarse con sus padres. Pero cuando llegaron a Gofna y advirtieron que Jesús no estaba con los viajeros, el susto de María y de José fue muy grande. De inmediato volvieron a Jerusalén preguntando en el camino a los parientes y amigos por el niño, pero no pudieron encontrarlo por ningún lado, pues no se había detenido donde ordinariamente solía hacerlo para ir al templo. Jesús pasó la noche en la posada, cerca de la puerta betlemítica, donde era conocido él y sus padres. Se juntó con otros jovencitos y se fue a 2 escuelas que había en la ciudad. El primer día fue a una escuela y el segundo a la otra. El tercer día estuvo por la mañana en una escuela del templo y por la tarde en el templo mismo, donde lo encontraron finalmente sus padres. Estas escuelas eran de diversas clases, y no sólo para conocer la ley y la religión. Se enseñaban diversas ciencias, y la postrera de ellas estaba situada junto al templo, y era de la que salían los levitas y sacerdotes.
Con sus preguntas y respuestas asombró tanto el niño Jesús a los maestros y rabinos de estas escuelas, y tanto los estrechó, que éstos se propusieron a su vez humillar al niño con los rabinos más sabios en diferentes ramas del saber humano. Con este fin se habían confabulado los sacerdotes y escribas, que al principio se habían complacido con la preparación del niño Jesús, pero luego quedaron mortificados y querían vengarse. Aconteció eso en el aula pública situada en el vestíbulo del templo, delante del Santo de los Santos, en el ámbito circular, desde donde Jesús más tarde enseñó al pueblo. Vi sentado al niño Jesús en una gran silla que no llenaba, y alrededor de él había una multitud de judíos y ancianos con vestimentas sacerdotales. Escuchaban atentos, y parecía que estaban todos furiosos contra él, y por momentos creí que lo iban a maltratar. En la parte alta de la cátedra había unas cabezas pardas como si fueran perros, y en los puntos superiores lucían y relumbraban. Tales figuras y cabezas veíanse en varias mesas largas de cocina que había en la parte lateral de este recinto del templo, y que estaban llenas de ofrendas. Todo el espacio era tan grande y amplio y tan lleno de gente que no parecía estarse en un templo. Como Jesús hubiese aducido en las otras escuelas toda clase de ejemplos de la naturaleza, de las artes y de las ciencias en sus respuestas y explicaciones, se habían reunido aquí maestros en todas esas diversas asignaturas. Cuando ellos comenzaron a preguntarle y a disputar y en participar con Jesús sobre estas materias, él dijo que no pertenecía esto al lugar del templo, pero que también quería satisfacerlos en esto por ser tal la voluntad de su Padre. Como ellos no comprendían que hablaba de su Padre Celestial, pensaron que José le había dicho que hiciera alarde de toda su ciencia delante de los sacerdotes. Jesús comenzó a responder y a enseñar sobre medicina, describiendo el cuerpo humano y diciendo cosas que no conocían ni los más entendidos en la materia. Habló asimismo de astronomía, de arquitectura, de agricultura, de geometría y de matemática. Luego pasó a la jurisprudencia. De este modo todo lo que iba ofreciendo lo aplicaba tan bellamente a la ley, a las promesas, a las profecías, al templo y a los misterios del culto y del sacrificio, que unos estaban admirados sobremanera, mientras otros estaban avergonzados y disgustados. Así discurrieron, hasta que todos corridos se molestaron mucho, especialmente al oír cosas que jamás habían sabido ni entendido, o que interpretaban de muy diferente manera. Hacía algunas horas que Jesús estaba enseñando, cuando entraron en el templo José y María, y preguntaron por su hijo a los levitas que los conocían. Estos dijeron que estaba en el atrio con los escribas y sacerdotes, y no siendo este lugar accesible para ellos, enviaron a un levita en busca de Jesús. Mas éste les hizo decir que primero quería terminar su trabajo. La circunstancia de no acudir afligió mucho a María. Era la primera vez que les daba a entender que había para él otros mandatos fuera de los de sus padres terrenales. Continuó enseñando aún no menos de una hora. Y cuando todos se vieron refrutados, confundidos y corridos en sus preguntas capciosas, dejó el aula y se llegó al vestíbulo de Israel y de las mujeres. José, tímido, callaba, lleno de admiración. María se acercó a él, diciéndole: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con tanto dolor. Jesús estaba todavía muy serio y dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Esto no lo entendieron, y regresaron con él de inmediato. Los que habían oído tales palabras estaban asombrados y quedaron mirándolo. Yo estaba llena de temor. Me parecía que iban a echarle mano, porque estaban llenos de encono contra el niño. Me admiré que dejasen partir tranquilamente a la Sagrada Familia, porque le abrieron ancho camino en medio de la muchedumbre apiñada en el lugar. La doctrina de Jesús excitó fuertemente la atención de los escribas. Algunos anotaron sus dichos como algo notable y se hacían toda clase de comentarios y murmuraciones acerca del particular. Pero todo lo acontecido en el templo se lo guardaron entre sí,
tergiversando las cosas y calificando al niño de intruso y atrevido, a quien habían corregido, que sin duda tenía mucho talento, pero que eran cosas que había de pensarlas mejor. Vi a la Sagrada Familia salir de nuevo de Jerusalén y reunirse con dos mujeres y algunos niños que yo no conocía, pero que parecían ser de Nazaret. Fueron por diversos lugares alrededor de Jerusalén, por varios caminos, por el Monte de los Olivos, deteniéndose acá y allá en los hermosos y verdes lugares del recreo, y orando con las manos cruzadas sobre el pecho. Los vi cruzar un gran puente sobre un arroyo. El caminar y el orar del pequeño grupo me recordaba vivamente una peregrinación.